Agradezco mucho la presencia y la participación de quienes están ahora en la sesión, en la séptima, que es el espacio abierto del módulo 5. Gracias, Constanza, por tu saludo. Gracias, Sebastián. Igualmente ya habíamos saludado a Angélica y Maribel. Y entonces el tenernos aquí reunidos es algo realmente enriquecedor. Ustedes van a ver, han visto a lo largo de estas sesiones la potencia de cada uno de ustedes y qué bueno es contar con las ideas, con las perspectivas y con los métodos de trabajo de los demás. Qué enriquecedor resulta esto. También agradezco a quienes están viendo la sesión de manera grabada. A unos y a otros les recuerdo que cualquier pregunta que surja a lo largo de este módulo, cuya última semana estamos transcurriendo, la comuniquen por favor en el correo electrónico. Inclusive me atrevo a poner a su disposición el correo electrónico y también el personal que aparece en la plataforma. Y si no me acuerdo si aparece en la plataforma, si no, en un momento se los escribo, para cualquier otra pregunta que tengan a lo largo de la prepa en línea. Vale la pena seguir potenciando las facultades que ustedes tienen para aprender, porque lo han hecho bastante bien. Y entonces, les comparto ahora este espacio abierto, el de la foto. La imagen que está allí es una fotografía tomada por uno de sus compañeros de hace algunos módulos. Desafortunadamente no anoté el nombre de el pueblo ni el estado en el que está. Y de manera que ahorita ya no lo recuerdo, y si alguien lo reconociere, por favor le pido que me lo haga saber. O si el mismo Humberto Borbón Flores llegara a ver esto, le pido por favor que me comunique en dónde está esta maravilla de paisaje. Es su pueblo, y su pueblo es una maravilla. Es un espacio abierto donde se cultiva lo humano y donde puede florecer, eh, eh, donde puede florecer cada una de las personas. Eh, Esta es la idea de todos los espacios abiertos, que cada uno de ustedes pueda desarrollarse y florecer. Y entonces, en este séptimo espacio abierto, pues damos entrada a todas sus preguntas y participaciones y comentarios. Entonces, a ver, me callo y los escucho. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo ven los recursos del proyecto integrador? ¿Hay alguna cuestión? Ustedes díganme. Constanza, ¿sabías que a Arendi le gustan los gatos? Mm. ¿Ya le compartiste las fotos de tus gatitos? Pues, ¿cómo ves, Arendi? Eh, a Constanza también le gustan mucho los gatos, así que igual y conviene que entren en comunicación. Eh, Maribel nos dice que ya observó el video de guía de inicio de la semana y por el momento no tiene dudas.
Yo agradezco mucho, Maribel, que hayas visto esta guía de la semana. Em, ¿Te ayudó a comprender lo que hay que hacer en el proyecto integrador? Fíjense que, gracias Maribel por tu respuesta, que sí te sirvió. Eh, Fíjense que eh, quienes hayan visto esta sesión de guía de la semana, habrán notado que hay sobre todo dos instrucciones del proyecto integrador que pueden confundirnos. Ustedes lo notarán allí. Una es sobre el planteamiento del problema de investigación y otra es sobre la hipótesis. Eh, Nos dice Maribel que puede ser así como la cuarta instrucción. Yo también así como que tengo esa idea. Ahorita no lo tengo muy presente y más bien se me revuelve con las instrucciones de las otras actividades. Em, y entonces les recomiendo que pongan mucha atención a esta guía de la semana para que no vayan a cometer los errores que se ven mucho en otros trabajos. En fin, eh, Angélica también nos dice que le ayudó ver el video. Qué bueno, Angélica. Y en relación con la pregunta que nos haces, Angélica, de si puede ser que el tema del proyecto integrador sea el mismo de la actividad integradora 6, la respuesta es sí, por supuesto. Tú nos dices que te quedó mucha información que no pudiste poner en la actividad integradora 6. Bueno, pues el proyecto integrador es el lugar adecuado para que pongas, para que expongas todas tus ideas. Recordarán que en el proyecto integrador se pide que redacten un ensayo, es decir, que redacten un texto argumentativo. Esto es lo mismo que decir que ustedes tendrán que hacer un texto con un orden lógico, donde planteen premisas y las integren en conclusiones. Este es un desafío fascinante que definitivamente les ayuda a madurar todas sus capacidades. Así que, Angélica, eh, podrás poner todo lo que te quedó y más en el proyecto integrador. Y les recomiendo a quien esté interesado, que esté en este momento o que escuche la sesión después, que si le interesa, le pida a Angélica el trabajo que está haciendo sobre el gasto en educación. Es muy interesante. Ahora, Arendi nos dice que tiene una duda respecto al foro. No comprende muy bien los términos de avances científicos y tecnológicos. ¿La vacuna podría considerarse un avance científico o tecnológico? Arendi, es muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Porque esto nos permitiría precisamente hacer la aclaración aquí. Déjame ver. Vamos a escribir. Hay avances científicos, ¿no? Pero también, como bien lo mencionas, hay avances tecnológicos. Y es más, también mencionamos, ya no me acuerdo en cuál de los videos, mencionamos otro tipo de avances. ¿Los recuerdan? Exactamente, Angélica, en el video del lunes están presentes.
hay otro tipo de avances. Exacto. Muy bien, Arendi. Avance técnico. Bueno, vamos a caracterizarlos con palabras muy sencillas. Constanza. Constanza anda comunicándose con medio mundo, pero bueno, yo espero que esta explicación también le ayude a dejar las cosas muy claras. Los avances científicos son mejoras del conocimiento. Ah, esa es muy buena. También la pregunta que está haciendo ahorita Maribel. Y yo creo que les pido un poco de paciencia, nada más termino de escribir esto y de veras que les respondo. Chala, ¿qué estoy haciendo? Nos dice Constanza que algo que se dice en el video es precisamente que los avances científicos abarcan toda la ciencia y también las disciplinas. Ujú. Ah. Y viene muy a cuento la intervención de Sebastián, que nos dice que se ha extendido con el tema de la energía nuclear, porque igual que Angélica, se quedó con mucha información. Y precisamente esto nos sirve para ir aclarando. Primera pregunta eh, era, ahí, ¿dónde está? Ah, la vacuna. La vacuna, podemos decir que es la sustancia que nos inyectan. Para poder encontrar que esa sustancia debe tener los componentes tales y cuales para fortalecer nuestro organismo, para poder encontrar esa sustancia, las personas expertas tuvieron que hacer mucha investigación. Esto en las palabras que están allí puestas en la pantalla, lo podemos decir así. Las personas expertas tuvieron que poner mucha atención y conocer mejor la realidad. Eso es investigar, poner mucha atención y conocer con más profundidad la realidad. De manera que diseñar la vacuna, encontrar la sustancia de la vacuna, sí es un avance científico. Y con esto empiezo a responder a la pregunta de Arendi. Diseñar la vacuna, encontrar la sustancia, sí es un avance científico. Pero luego fíjense, porque una vez que encontraron la sustancia, vieron el modo de producir muchísimas y que en cada ampolleta hubiera la misma sustancia para que le llegara a todos los individuos. Es decir, tuvieron que hacer un procedimiento de producción de la vacuna. Y entonces, producir la vacuna es un avance técnico porque es una mejora del procedimiento. Y entonces, tenemos que en relación con la vacuna, hay dos avances que hasta ahorita hemos mencionado. El hallazgo de la sustancia necesaria para vacunar y la mejora del procedimiento de producción.
Y así como decimos mejora de procedimiento de producción, puede ser mejora del procedimiento de distribución. Sigue siendo procedimiento y eso es un avance técnico. Hasta ahorita no he mencionado el avance tecnológico para no embrollar más. Pero podríamos precisamente encontrar que para poder hacer la vacuna tuvo que haber una mejora de herramientas y artefactos para poderla producir. Y eso sería el avance tecnológico. Esto es relevante porque en el foro de integración lo que se nos pide son avances científicos. Y ya desde ese punto es un desafío a nuestra atención para que nosotros podamos diferenciar entre procedimientos, herramientas y conocimiento. ¿Y por qué eso está en el foro de integración? Pues porque todo el módulo trató acerca de la argumentación. Y la argumentación es el modo ordenado de proceder en las investigaciones. Voy a decir esta misma idea con otras palabras. La argumentación nos sirve para conocer con más profundidad la realidad. Voy a repetir esta idea. La argumentación nos sirve para conocer con más profundidad la realidad. Esto mismo con otras palabras. La argumentación la usamos mucho en la ciencia. Y entonces, todos ustedes que han encontrado alegría en ordenar sus pensamientos para conocer mejor, déjenme contarles que tienen una seria vocación científica. Hasta donde alcanzo a ver, son todos los integrantes de este grupo, curiosamente. Pero he encontrado en los trabajos una curiosidad y un proceso mental ordenado que les permite conocer mejor la realidad y discutir ordenadamente. Bueno, pues déjenme decirles que entonces tienen mucho de científicos. Yo no sé si después vayan a ser artistas, quiero decir artistas, no youtubers, no de espectáculos, sino artistas que produzcan arte, pintores, fotógrafos, de danza contemporánea o de danza vernácula, no sé qué tipo de arte. No sé si vayan a ser científicos, no sé si vayan a ser comunicólogos, etcétera. Pero sí tienen ustedes las capacidades para conocer con profundidad la realidad. Y entonces, en síntesis, perdón por haberme extendido, le respondo a Arendi. La vacuna así solita, tendríamos que precisar qué nos referimos de ella. Si decimos el descubrimiento de la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, ese descubrimiento es un avance científico. Si decimos la distribución de la vacuna del COVID contra el SARS-CoV-2, entonces es un avance técnico y no hay que ponerlo en el foro. Ahora voy a la pregunta de Maribel, que nos dice si el tratamiento contra el VIH es un avance científico. Fíjate que podemos analizar esto mismo. Es más, ustedes me van a ir diciendo. Para conocer, fíjense en este verbo, para conocer qué es el VIH y cómo quitarlo para que no dañe los organismos, para conocer esto, ¿qué hay que avanzar? ¿El conocimiento, las herramientas o los procesos? Para conocer esto, ¿qué es lo que hay que avanzar? Ahí yo los veo con unas
ganas de responder, pero como que se ceden las palabras y no quieren ser. Y entonces ahí están ya sus respuestas. La pregunta era, para conocer qué es el virus del VIH o de inmunodeficiencia humana, para conocerlo, ¿qué tipo de avance hay que lograr? Y entonces nos dice Angélica, hay que mejorar el conocimiento de las causas. Eso está genial. Y el conocimiento de las causas es el conocimiento, díganlo ustedes, el conocimiento de las causas de la realidad es el conocimiento. Hasta acá me llegó la ovación que dijo, ¡científico! Ese es el avance. Para conocer el virus se necesita un avance del conocimiento, por lo tanto un avance científico. Ahora, la pregunta de Maribel no era para conocer el virus, sino el tratamiento. Y aquí parece haber una complicación, porque además de conocer el virus, necesitamos conocer cómo combatirlo y aplicar ese conocimiento. Y entonces vamos a encontrar que efectivamente en el tratamiento del virus hay conocimiento científico y conocimiento técnico implicados y van uno con otro. De manera que podríamos decir, Maribel, que en el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana hay un avance científico y también hay un avance técnico. Si tú quieres comentar en el foro acerca de el tratamiento contra el virus de inmunodeficiencia humana como avance científico, sería correcto siempre y cuando enfatices el aspecto del avance del conocimiento. Perdón por tanto rollo. ¿Sí fui claro, Maribel? ¿O no? La verdad es que no. La verdad es que no. Si tú entendiste es porque tú eres muy inteligente y pues sí, al buen entendedor, aunque haya mucho rollo, le queda claro. El tratamiento tiene de los dos, pero en el foro hay que enfatizar el avance científico. Muy bien. Y Angélica ya nos hace dos preguntas. El conocimiento de dice, el descubrimiento de los elementos de la tabla periódica es avance científico. Pues sí, sí lo es. La misma Angélica nos pregunta, y entonces el descubrimiento del ADN, pues también lo es. Me atrevo a decirlo así con claridad para no ser ambiguo. Pero Angélica, en la manera de formular las preguntas, nos está dando la clave de respuesta, porque el sustantivo que está ocupando es descubrimiento. Y la acción de descubrir la realiza el conocimiento, claro. Les pregunto, ¿las herramientas descubren? No, las herramientas no descubren. Ayudan a descubrir. Son medios para el descubrimiento. Y las técnicas descubren, pues no. Las técnicas también ayudan al descubrimiento, es decir, a la mejora del conocimiento, al avance científico. Y entonces ya Constanza se anima a preguntar. Les digo que ustedes son fabulosamente curiosos y eso es muy bueno. Y yo espero que todos los aquí presentes
y todos los que estén viendo la grabación también se animen a preguntar. Nos dice Constanza. O sea que un descubrimiento científico es el de la invención de la luz, y lo que siguió fue un avance técnico. Cuando dices luz, Constanza, me suena a, pero dime si estoy interpretando bien, me suena a que estás refiriéndote a la electricidad. ¿Es así? Y entonces, perfecto, tú nos respondes que sí. Y entonces quedaría, el descubrimiento de la electricidad es un avance científico, y lo que siguió después de ese descubrimiento fue un avance técnico. Pues así como lo estás diciendo, Constanza, efectivamente, así es. El descubrimiento de la electricidad que hicieron Michael Faraday y otros eh, fue un enorme avance científico. La aplicación de la electricidad que hicieron muchos eh, personajes notables eh, son avances tecnológicos y también avances técnicos. Habría que ver cada cosa que se hizo después. En la medida en que mejora el conocimiento, es como se tienen avances científicos. Muy bien. Ah, mira, Maribel hace una pregunta buenísima. ¿El descubrimiento del fuego también es un avance científico? Pues sí, sí, Maribel. Descubrir que el fuego existe, descubrir de qué está hecho y para qué sirve, son avances del conocimiento. Pero a ver, ahora les pregunto. Descubrir que el fuego puede producirse frotando dos piedras para producir una chispa que queme la hierba. Ese procedimiento será un avance ¿de qué tipo? Muchas gracias por sus respuestas. Y me parece que quienes han respondido que descubrir que el fuego se produce con la técnica de frotar piedras, efectivamente han, a ver, voy a repetir otra vez todo. Quienes me dijeron que ese descubrimiento de saber que el fuego se produce frotando dos piedras es un avance técnico, han dicho lo correcto. Quienes se, eh, quienes se fijen en que ese descubrimiento del frotamiento de dos piedras también permitió a otros descubrir que podían ser frotando dos maderas, y que entonces las herramientas podían ser piedra o madera. Entonces, las personas que están viendo eso se están refiriendo a el avance tecnológico que se implica en el avance técnico eh, derivado del conocimiento científico de qué es el fuego. Nos dice Maribel, y Maribel, bueno, es que ya hizo todo el razonamiento ella y en menos palabras que las que yo he ocupado. Dice ella, sí, porque es un procedimiento eh, también tecnológico por la herramienta. Así es. Bueno, y nos dice ella misma que le parece que ese fue el mejor avance de la ciencia. Fíjate que me recuerdas que en alguno de los módulos pasados una alumna había leído el libro que les puse a ustedes también en sus manos de eh, Cronología del Progreso, y se dio cuenta que el descubrimiento de las matemáticas también había sido un avance científico fundamental, es decir, desde el fundamento.
Y entonces fue muy bonito que ella descubriera por leer y por razonar que el descubrimiento de las matemáticas eh, también había sido un avance científico. Efectivamente, Maribel, hay avances científicos que son muy antiguos y que son el fundamento para otros avances científicos. Ahora, qué bueno que ya le diste, Maribel, una buena repasada a ese libro. Está muy bueno. En general les recomiendo cualquier cosa que escriba el escritor mexicano Gabriel Said. Ahora fíjense, les comparto para que quede grabada esta idea de Constanza. La invención de la lámpara fue un 21 de octubre, día de nacimiento de esta brillante y luminosa compañera. De manera que quienes quieran felicitarla por atrasado o por adelantado, pueden hacerlo. Constanza ya nos dijo en qué año, perdón, en qué día cumple años. Muchas gracias, Constanza. Felicidades. Nos pregunta Sebastián, ¿el descubrimiento de la agricultura también fue un gran avance? Bueno, ya no sé si es pregunta o es afirmación. ¿Qué es, Sebastián? ¿Es pregunta o afirmación el comentario que nos haces? Nos dice Sebastián un poco de ambas. O sea que era pregunta y afirmación. Bueno, pues vamos a, vamos a darle su correcto lugar. Vamos a plantearla como pregunta. ¿El descubrimiento de la agricultura fue también un avance científico? Y podemos afirmar, sí, sí lo fue. Fue un avance del conocimiento. Y si lo miramos bien, también fue un avance de conocimiento de las causas, porque entonces se dieron cuenta que las semillas depositadas con un cierto abono producían plantas y esas plantas producían fruto y ese fruto evitaba que los recolectores salieran a buscar a lugares lejanos. Por lo mismo permitió asentarse en un lugar a los primeros grupos humanos. Eso fue un conocimiento de las causas, aunque fueron causas eh, todavía no tan profundas, pero se fue perfeccionando al grado que hicieron cruzas de vegetales que después fueron documentadas hasta el siglo XVIII por un monje agustino de apellido Mendel, que es el padre de la genética. Precisamente él documentó cómo las cruzas de vegetales producían frutos de ciertas características. Esta observación que hizo Mendel y que él documentó, y ahorita estoy dudando, a ver si me pueden corregir, por favor, si pueden investigar quién fue el padre de la genética, monje agustino. A ver si no estoy diciendo algún disparate, de que me estoy equivocando del apellido. Pero el asunto es que esto que él documentó ya era una observación antiquísima, que afortunadamente él tuvo el tino de dejar por escrito y bien dejar por... Ahí está. Y entonces decíamos que, bueno, efectivamente, lo que encuentra Angélica era Gregorio Mendel, documentó esta observación que ya se había hecho. Y entonces,
podríamos decir que él produjo el avance de conocimiento que ya se había iniciado desde la antigüedad. Y así, la pregunta de Sebastián ahora puede ser una buena afirmación. El conocimiento de la agricultura fue un avance científico y ha venido siendo un avance científico cada vez más profundo, que ha permitido a los seres humanos no solamente asentarse, como lo hicieron los pueblos primigenios, sino también eh, desarrollar la cultura. Por cierto, ¿sabían ustedes que nuestro planeta es capaz de producir alimento suficiente como para 3 o 4 veces más la cantidad de población que lo que ahorita somos? Somos 8,000 millones. Nuestro planeta es capaz de producir 3 o 4 veces más del alimento que ahorita producimos. Recursos hay. Desafortunadamente, la tercera parte de toda la producción de alimentos agropecuarios, la tercera parte, imagínense, o las 2/3 partes, eso es un dato que convendría también que ustedes buscaran, se desperdicia, se echa a perder, y algunos prefieren tirarla y no darla a quien lo necesita, porque de esa manera el mercado sigue funcionando, la compra-venta, los precios. Es impresionante que se desperdicie tanto alimento y que haya personas que padezcan hambre. No sucede, ustedes lo sabrán, solo en los países lejanos, sino en el nuestro, en México. Hay personas cercanas que padecen, puedo decir, muy cercanas, que no alcanzamos a tener una alimentación adecuada, pero se desperdicia muchísimo. Entonces, sería muy conveniente implementar técnicas para el aprovechamiento adecuado de las comidas, ¿no les parece? Nos dice Sebastián. De hecho, tenemos muchísimos recursos. El problema es la mala administración de esos recursos. Creo que por eso, dice Sebastián, hay escasez de agua y comida. Es correcto. No sé si sucede en sus ciudades. Yo espero que no. Pero en mi ciudad se desperdicia muchísima agua potable porque hay un montón de fugas. ¿Por qué hay tantas fugas? Pues porque no se da mantenimiento a la red de agua potable. ¿Y por qué no se le da mantenimiento? Pues porque el dinero se lo roban, por lo menos aquí en mi ciudad. Y entonces el problema no era que faltara el agua, sino el problema era que había gente deshonesta. En síntesis, podemos ir planteando ya con un razonamiento que valdría la pena desarrollar como argumento, que el problema no es la cantidad de personas, sino la calidad de personas. Y si ustedes, alumnos de este grupo módulo 5, después de esta sesión, logran ser mejores personas, que tiren menos basura, que produzcan menos basura, que provoquen que haya menos desperdicio de comida y de otros recursos. Si logran eso, entonces quedará claro para qué sirve la educación. Si ustedes son mejores personas en concreto y que hasta su familia les pregunte, ¿qué te pasa? ¿Por qué antes no hacías esto y ahora sí? Si ustedes logran ese cambio, que hasta los de su casa se queden desconcertados, si lo logran, entonces estarán aplicando en serio el conocimiento científico, los argumentos, están aplicando en serio para qué sirve la educación, que es mejorar a las personas. Yo espero que así sea. Y entonces, a ver,
Miren, ya llegamos hasta acá precisamente gracias a el desarrollo de la agricultura. Y un asunto muy importante que afortunadamente señala Sebastián, los transgénicos serían un avance científico, ¿no? Por supuesto que son un avance científico. Por cierto, ¿sabían que en México desde hace más de 20 años consumimos maíz transgénico? ¿Sí lo sabían? ¿Alguno de ustedes o de su familia le ha salido un tercer brazo o un tercer ojo o se ha vuelto medio monstruo por comer tortillas de maíz transgénico? Pues no. De hecho, gracias a que hay maíz transgénico, es que las cosechas pueden darse aunque haya menos lluvia o aunque haya muchas plagas, gracias al maíz transgénico. Y aquí también tengo algo que contarles. Y lo voy a escribir, es más, aquí adelantito. Porque resulta que uno de los mayores científicos en el nivel de la historia, de la historia mundial, uno de los mayores científicos que han logrado un avance de los transgénicos, es mexicano y todavía vive. Y se llama, como lo voy a escribir aquí. Ay, yo otra vez me equivoqué. Vamos a ver. Aquí está. Busquen, por favor, las conferencias del doctor Francisco Bolívar Zapata. Ahora ya es una persona no muy grande, pero sí ya no es joven como ustedes. Y él hizo investigaciones de transgénicos, no solamente para vegetales, sino también para replicar proteínas y generar proteínas, inventar proteínas que no existían en la naturaleza y él inventarlas para favorecer la salud de las personas. Busquen Francisco Bolívar Zapata. Quien esté interesado, le puedo compartir un libro, por lo menos en enlace, un libro que él hizo. Bueno, él ha hecho muchos libros. Y alguna vez que me tocó encontrarlo, él con mucha generosidad me regaló el libro. Miren, esto es, ¿dónde está aquí? Esto es una USB. Y en esta USB, él puso sus libros y lo distribuía gratuitamente, porque sabía que en relación con los transgénicos hay muchos políticos y muchos ignorantes que los hacen quedar mal con tal de favorecer intereses que no son para beneficio de las personas. A él le interesaba dar a conocer la verdad y por eso regalaba su libro. Todavía hay algunos libros en la red que él regala. Si les interesa, me dicen y se los pongo. Se los comparto. Bueno, los transgénicos favorecen mucho al desarrollo de los alimentos y a la protección de las especies autóctonas y de las especies de todo tipo, vegetales sobre todo. Sí. Pero este doctor, desde hace 2 sexenios, este y el anterior, empezó a tener problemas en México. En el resto del mundo lo admiran y lo aprecian y lo citan y lo invitan, y en otras partes del mundo desarrollan el conocimiento, desarrollan la técnica y la tecnología gracias a él, basados en él. En México no, porque hubo algunos políticos, como la encargada del CONACYT de ahora, que
tienen otros intereses y entonces obstaculizan su trabajo. Afortunadamente, para la humanidad, aunque no para nosotros en concreto, el doctor Francisco Bolívar Zapata no se detiene en su trabajo y publica, hace público todo su conocimiento. Y fíjense en estos comentarios que son maravillosos ustedes. Dicen, bueno, Constanza tiene una pregunta en relación con lo transgénico. Dice que la comida, de un tiempo acá la comida sabe diferente, como falsa. Dice, pregunta ella, ¿soy yo? ¿A ustedes, compañeros y asesor, también les pasa? Mira, yo te puedo decir que ahorita como mejor que cuando era niño. Aunque sería muy interesante que tus compañeros también respondieran. Como mejor porque ahora podemos comprar frutas y verduras del mercado que son menos procesadas. Las compramos por cosa de que son más baratas, no por ideología. Y realmente son muy buenas. Y yo sé que el frijol, la calabaza, el maíz y otras plantitas tienen tecnología de transgénicos. Yo como mejor, me sabe mejor eso. Pero como es una cosa de gusto, pues podríamos también platicarla y seguramente haríamos una discusión muy sabrosa, y sería muy interesante argumentar sobre ese tema. Ahora, Sebastián nos dice también en relación con los transgénicos que podrían salvar a muchas plantas de la extinción, correcto, y crear plantas más fuertes y resistentes a las sequías, huracanes u otros fenómenos naturales, correcto. Así ha venido siendo. El maíz transgénico que consumimos desde hace 20 años se produce en Estados Unidos. Nosotros importamos el maíz que consumimos, el de las tortillas diarias, es maíz importado. Y lo importamos porque aquí en México no lo producimos, no producimos suficiente. ¿Y por qué no producimos suficiente? Porque aquí no tenemos la tecnología de los transgénicos que generó el mexicano y que aprovechan en Estados Unidos. ¿No les parece que esto debe cambiar? Nos dice Angélica que efectivamente hay algo malo y lo malo es que hay tanto conocimiento que está mal utilizado. Sí, ahora nos dice Sebastián, curiosamente, eso mismo pasa con la energía nuclear. Hay demasiada desinformación. Muchos políticos, por los votos, cierran las plantas nucleares y podemos ver a España y Alemania que lo están pasando, que no lo están pasando muy bien. Así es. En Alemania cerraron plantas nucleares, en España también, en Francia no, y Francia exporta energía eléctrica a sus vecinos, por supuesto. Nos dice Maribel, precisamente por esto que indicaba ya Angélica, talento, conocimiento y desarrollo que no se aprovecha, es que seguimos como un país tercermundista. Lo tremendo de esto es que podríamos traducirlo así. Debido a la irresponsabilidad de quienes tienen capacidad de decisión, políticos, actores, otros, debido a eso, nosotros, los del pueblo, no tenemos muchas posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, sería muy bonito que todos pudiéramos comer alimentos sanos y frescos que no supieran a plástico, como bien ha dicho Constanza, que sucede en muchas ocasiones. Pues sí, nos dice Constanza, pero mientras más alteramos la comida, más vamos a tener que avanzar y acostumbrar al cuerpo a soportar esos alimentos. Pero pues es decisión de cada quien cómo come. Es verdad, ciertamente es decisión de cada quien cómo come. Eh, Afortunadamente estamos bien hechos y nuestro cuerpo, cuando algo le daña,
lo refleja de inmediato. Y por cierto, Constanza ha estado tratando el tema de el azúcar como una sustancia que es dañina cuando se consume en exceso. Y eso es verdad. El azúcar es dañina cuando se consume en exceso. Pero fíjense cómo nuestro cuerpo está bien hecho, que cuando consumimos azúcar en exceso, ¿qué es lo que sucede? Dinos tú, Constanza, ¿qué es lo que le sucede al cuerpo cuando consumimos azúcar en exceso? Nos dice ella por escrito. Lo primero, lo inmediato son un montón de enfermedades graves, como la diabetes, hipertensión, daño al riñón y otro montón de cosas, al, al ojo, al cerebro, un montón de daño. Quien está atento, así como Constanza y ustedes, descubre exceso de azúcar produce daño al organismo. Si no quiero daño al organismo, por lo tanto, debo evitar el exceso de azúcar. Eso es lógico. Eso es un silogismo de regla de 3. Vamos a poner si esto sucede en el caso de los transgénicos. El doctor Francisco Bolívar Zapata ha investigado esto y, bueno, ya ustedes lo verán. Y entonces él se puso con la hipótesis de que los transgénicos podían producir daños a los organismos vivos. Él tenía esa hipótesis y se puso a hacer investigación. Él como químico, como biólogo y profundamente, con todos, con todo su equipo y otros investigadores y científicos. Y la conclusión que él encontró fue que esa hipótesis era falsa. La conclusión que él encontró es: no hay evidencia de daño a ningún organismo vivo por el consumo de transgénicos. Ni las plantas se dañan, ni los animales que consumen esas plantas se dañan, ni los seres humanos que consumen a esos animales y a esas plantas se dañan. No hay evidencia de daño. Miren, yo le creo a quien mira con atención a la realidad. No creo a quien coincide con mis gustos ni mis creencias. Aprendo de quien mira la realidad. Y esto es algo que quisiera compartirles y ojalá pueda ser aprovechado para todos los integrantes de este módulo. Mirar con atención a la realidad nos permite zafarnos de las ideas falsas, de los prejuicios y hasta de nuestros gustos. Por eso agradezco tanto a Constanza y a cada uno de ustedes que en sus investigaciones hayan enfatizado que hay que ser muy razonables para poder modificar las actitudes. Constanza está escribiendo ahorita y dice: creo que más que daño es gusto. Esta idea me parece que puede decirse así, pero dime, Constanza, si la estoy entendiendo bien. Por favorecer los gustos, podemos producir daño. Voy a explicarlo un poquito. Por favorecer los gustos, desatendiendo a la realidad, podemos producir daño. ¿Sí es la idea que tú querías comunicar, Constanza?
Nos dice ella, sí, más que el daño de la comida transgénica es el gusto que te provoca la comida, o sea, si te gusta o no. Sí. Y entonces eso, pues habría que ver, habría que tener mucha experiencia de la comida transgénica. Yo no he encontrado ninguna cosa, pero sería interesante ver. Pero esta idea de que el gusto no es lo primero, sino la atención a la realidad, me parece que vale la pena tenerla como principio, como premisa. Lo primero no es el gusto, sino la atención a la realidad. Y entonces, así nosotros podemos madurar y ayudar a otros a madurar. Cuéntenme, esto que hemos estado comentando, ¿les ha servido como ejemplo de intercambio, de diálogo y de argumentación? Leo el comentario de Sebastián. Dice él, de hecho, creo que los pesticidas son los que provocan más daño. Por ejemplo, un fumador que consume 30 cigarrillos diarios recibe una dosis radiactiva equivalente a 300 radiografías de tórax. Esto porque el tabaco contiene polonio 210 debido a los pesticidas. ¡Sas! En otros países se produce el maíz transgénico porque está prohibido utilizar pesticidas. No pueden utilizar pesticidas. Para que no se lo coman las plagas, tienen que modificarlo genéticamente. El maíz modificado genéticamente resiste a las plagas y ya no se necesita echar más pesticidas. ¿Cuál fue el resultado? Una planta saludable que no contamina a los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por decirlo y también por afirmar que te han servido bastante los ejemplos. Digo, como ejemplo de esto también, Angélica. Miren, dedicamos mucho tiempo y he querido tomar sus ideas para armar argumentos, para profundizar en el conocimiento, para aclarar más nuestro aprendizaje. Les agradezco y les felicito por sus participaciones. Y entonces ahora pregunto, ¿hay alguna cosa en relación con el foro de integración? Primero hay que cerrar esto, con el foro de integración o con el proyecto integrador. Partimos de la inquietud por el foro de integración, de la diferencia entre el avance científico, avance tecnológico y avance técnico. Y entonces pregunto, Arendi, ¿quedó clara la diferencia? Bueno, esto ya nos lo habías respondido, pero para cerrar esto, ¿te sirvió esto? ¿Te sirvieron todas estas explicaciones? Gracias, Arendi. Qué bueno que dijiste que sí, porque si no, entonces nos echábamos otra hora de explicaciones. No, no es cierto, ¿cómo creen? Qué mal chiste, profesor. Eso no tiene ninguna gracia. Efectivamente, no tiene ninguna gracia. Bueno, pues quedo atento. A ver, eh, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? Gracias, Maribel, por decir que te quedó claro. Qué bueno. Muchas gracias.
Gracias, Constanza, también por decir que todo claro. Sebastián confirma esto. Pues, dice Angélica que ya lo tiene claro y empezará hoy a participar, supongo que en el foro. Y eso está muy bien. Hoy estamos a miércoles y entonces queda todavía el día de hoy para participar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, 5 días para participar. Acuérdense que pueden obtener la calificación máxima con 4 días. 4 días participando, eso les da la posibilidad de obtener la calificación máxima. Si son menos de 4 días, obtienen una buena calificación, pero se empieza a descontar. Y bueno, ya si de plano es el último día en que están participando, ahí sí ya el descontón es así enorme. Por participar un solo día, el último día, tan solo con estas dos características, se descuentan 11 puntos. Es decir, lo máximo que podrían obtener de calificación sería 89. Yo espero que esto les ayude a hacer un excelente trabajo de alta calidad. Se lo merecen ustedes. Se lo merecen quienes viven con ustedes. Que ustedes sean personas de altísima calidad. A mí me dio mucho gusto estarles sirviendo. Todavía nos queda una sesión, espacio abierto, el próximo viernes a las 7 de la noche. Y entonces nos vamos a ver allí. Y bueno, a Maribel sí le interesaría conocer más sobre el tema de los transgénicos, sobre el doctor Francisco Bolívar Zapata. Entonces les comparto ese enlace. Em, y aprovecho para decir, Maribel, porque en algún momento yo ofrecí también el libro, el ensayo de Václav Havel que se llama El poder de los sin poder. Bueno, yo pedí permiso a la editorial y estamos esperando a que nos den el permiso. Cuando nos lo den, a ti que te interesó, a tu correo institucional de la prepa en línea, podré enviar eh, la respuesta y lo que nos hayan dado. Si alguien más quisiera conocer este ensayo que se llama El poder de los sin poder de Václav Havel, pues nada más me escribe y ya, veremos. Ah, perfecto, muy bien, a Constanza también. Y entonces esto lo anoto aquí. Muy bien, pues sigamos en comunicación, estimados, estimados curiosos científicos. Que sus familias sean muy felices con ustedes. Que hoy se vayan todos a dormir muy contentos por la alegría que ustedes les propician. ¿Sale? Y nos vemos el viernes. Que pasen buena noche. Gracias, Angélica, por tu despedida. Gracias, Constanza, por tu despedida. Buenas noches. Gracias, Arendi. Buenas noches. También tú que sigas teniendo bonita noche. Gracias, Sebastián. Nos vemos el viernes. Nos dices que mucha suerte. Pues también para ti.